Bien, vamos a dar inicio. Buenas noches a todos. El tema de hoy, el rayo de la creación, ya habíamos introducido con lo que era la gnosis y el origen del conocimiento. Y el tema que nos toca ver esta noche, el rayo de la creación, nos va a permitir comprender mejor en sí el desenvolvimiento de todo lo que ha sido creado. Que quizás dista mucho, vamos a verlo así, dista mucho de lo que estamos acostumbrados en lo que hemos aprendido en la escuela. Según estudios filosóficos, antropológicos, investigaciones que hiciera el mismo maestro Gurdjieff y el mismo maestro Samael, develan este tipo de enseñanzas y nos hacen ver la creación con una forma no tan material, sino también relacionada a un aspecto espiritual, y que esta misma creación se va desenvolviendo, ya lo hemos mencionado alguna vez, a través de las diferentes dimensiones de la naturaleza. ¿Se recuerdan? Hablamos que estamos en la tercera dimensión, en una cuarta, quinta, sexta y hasta una séptima dimensión. Nuestro concepto de las cosas es muy relativo porque nosotros vivimos en la dimensión número, vamos a decirlo así, 3. Pero ¿qué pasa en la 4, en la 5, en la 6 y en la 7? Cuando queremos investigar el origen de la materia, descubrimos que el origen de la materia está en la energía. Y descubrimos, porque esto lo hablaba el mismo Albert Einstein y el mismo Lavoisier, la materia ni se crea ni se destruye, se transforma, son ecuaciones de la misma ciencia. Vamos a percibir que en sí las cosas no se desenvuelven en una forma lineal, sino que la creación se desenvuelve a través de dimensiones, a través de lo que decía Pitágoras, de las mismas matemáticas. Dice que todo en el universo es matemáticas, y uno diría, pues yo no estudio matemáticas y a mí me da igual, sí, pero todo se desenvuelve de acuerdo a la numerología, se desenvuelve de acuerdo a ciertas quebrados, sumas, restas, y van dando lo que conocemos, la creación y la materia como la conocemos. Interesante cuando se descubre o se va descubriendo que dentro de la música estaba también inmersa las matemáticas. Platón nos habla sobre esto también, Pitágoras principalmente, quien de alguna forma descubre que las notas musicales están divididas lo que es la música dividida por notas musicales y por escalas. Claro, todo esto como que nos suena un poco extraño, ¿no? Pero si vamos más a lo que conocemos, a los textos sagrados antiguos, se nos decía que el origen de todo, el origen del universo, el origen de esta creación, dicen primero, dice el Génesis, fue el verbo, ¿no? Es simbólico. ¿Qué es el verbo? El verbo, la palabra, es vibración, energía que vibra, energía que de alguna manera está en una frecuencia. Entonces, la creación se desenvuelve, como hoy, esta noche vamos a explicar, a través de las notas musicales, a través de lo que son los 7 cosmos que conocemos, que hemos escrito aquí y que vamos a ir pasando aquí en las slides. Tenemos el primer cosmos, que es el protocosmos. Bueno, para nosotros es un poquito así como decir, es un poco extraño, ¿no? Esto de los nombres, protocosmos, ¿qué significa? Es el sagrado sol absoluto, donde solo rige una ley. Vamos a verlo así, la creación es como que nosotros, o nuestro cuerpo físico, somos el todo. Pero dentro de nuestro cuerpo existen células, existen órganos,
etcétera, etcétera. Y estos se desenvuelven sin que yo tenga conocimiento de ello, ¿no? Los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, tienen funciones diferentes. Y nosotros vendríamos a ser, en una simbología como ese protocosmos, no nosotros, ¿no? Pero en una creación vendríamos a significar que lo pequeño dentro de nosotros es lo que existe más abajo, y lo absoluto seríamos como decir nuestro cuerpo físico, ¿no? Así, en una escala igual dentro de una creación de muchos universos. Cuando uno quiere pensar qué es el infinito o qué es el tiempo, bueno, el tiempo, ¿por qué existe el tiempo? Sería una pregunta interesante también. ¿Existe el tiempo en base a qué? A que se pone y sale el sol, ¿no? Existe el tiempo porque envejecemos. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros no envejeciéramos? ¿Qué pasaría si no hubiera ni día ni noche? ¿Cómo controlaríamos en sí el tiempo? El tiempo es una percepción nada más de esta tercera dimensión, en base a sucesos, en base a cuestiones materiales, pero no es algo real en sí. Todo este tipo de percepciones, cuando hablamos de ese protocosmos, de ese sagrado sol absoluto, que se desenvuelve a nivel de todo este infinito. Vamos a hablar del sol absoluto. Por cada creación hay un sagrado sol absoluto del cual emana todo lo que existe. Y esto se va a ir cristalizando a través de lo que más adelante podremos explicarle, lo que son las 4 rondas de la naturaleza, ¿no? Que es, digamos, desde lo más sutil a lo más denso. Es decir, la materia no se crea sino a partir de la energía, y la energía se forma a través de lo que son las diferentes dimensiones. Es decir, como un inventor no crea las cosas de cero, tiene que llegarle la imaginación, la inspiración, es decir, primero se va plasmando como una nube, va llegando la nube, va llegando la idea, y entonces una vez llega la idea, la va procesando ya a un nivel ya no tan etérico, vamos a decirlo, ya a un nivel de la mente, la empieza a calcular, la va poniendo sobre papel, la va cristalizando hasta que finalmente la lleva a cabo y forma un objeto, forma algo que es algo material. Y diríamos, ¿esa creación de dónde vino? Esto sería algo similar a decirlo de esta misma manera. Esta creación viene de esa nube, vamos a decirlo así, de una idea, de una intuición que no es, claro, para nosotros no es algo tangible, y se va dando, se va cristalizando, se va formando hasta que se forma como una idea completa. Buenas noches. Adelante. Entonces es interesante, la creación se va formando en base justamente a esas dimensiones. Entonces este primer cosmos en el que nos encontraríamos se está vibrando en la primera nota, que es la nota Do, en una escala superior, y obviamente está compuesta por todo lo que son galaxias, etcétera, etcétera, ¿no? Es inmenso. Y esto es un día cósmico, vamos a hablarlo así. Dirían ustedes, ¿cómo es eso del día cósmico? Si existe un día físico y una noche física, también existe un día cósmico y una noche cósmica. Un día de la creación donde todo se desenvuelve. Y esto nada tiene que ver con la famosa teoría del Big Bang, que ya está un poco hasta extemporánea. Hay muchas otras nuevas ideas que intentan ver que el universo realmente no tuvo un principio y no tuvo un fin. Se dan cuenta que esto va más allá. De repente la ciencia investigó el origen de este universo con el telescopio, que hicieron entrar a ciertas partes del universo y se dieron cuenta que habían partes que son más antiguas que el origen que se suponía que tenía que tener el universo.
Y la famosa teoría del Big Bang está siempre en un entredicho porque dicen, si hubo una primera explosión, alguien tuvo que hacer la ignición de esa explosión. Bueno, y ahí hay muchas otras teorías. Nosotros estamos hablando de lo que podríamos por nosotros mismos descubrir a través de la ciencia, de la meditación. Y alguien diría, esto es extraño, ¿cómo yo podría saber el origen del universo? ¿Cómo podría investigar todas estas cosas? Acuérdense esa máxima de los templos antiguos de la Grecia, donde decían, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Bueno, según también la física cuántica, vienen a recordarnos que todo está en conexión. Y esto nos lo habla la misma ciencia. Es decir, si yo estoy en conexión con todo lo que me rodea, si soy una parte de un todo, yo solo tendría que entrar en silencio, en meditación, y trasladarme, investigar qué es lo que hay más allá de la tercera, cuarta, quinta o sexta o séptima dimensión. Incluso entrar a los registros acásicos de la naturaleza y poder ver la historia de la humanidad, cosas muy interesantes. Ya no estudiar en los libros que son dudosos muchas veces de lo que existió, todo queda, todo se plasma. Como decíamos, todo, en el origen todo fue vibración. Si todo está vibrando es como una frecuencia, es como la televisión. Aquí la podemos ver y si pusiéramos una antena captaríamos ondas que están en el ambiente. ¿Qué tal si pudiéramos captar ondas del pasado? De vibraciones, de sucesos del pasado, las pudiéramos traducir en imágenes. Eso es lo que se llaman los registros acásicos de la naturaleza. Todo esto lo podríamos nosotros hacer, lo podríamos investigar, porque todos somos un todo. Pero claro, aquí volvemos, como hemos estado platicando en anteriores conferencias, tenemos un problema. Siempre se nos ha enseñado a ser individuales. Entonces nuestro mundo se cierra. Pero las antiguas culturas, mayas, aztecas, otras culturas de Oriente, de Occidente, nos hacían referencia a ese todo. Por ejemplo, en el norte de América, los apaches, Sioux, hablaban sobre la madre naturaleza, la conexión del hombre con su entorno, de que respetando el entorno te daría lo que tú necesitas, pero que cuando tú rompes ese equilibrio, entonces la misma naturaleza te va a castigar. No como un castigo de alguien que viene y nos va a hacer algo malo, sino si yo abuso y contamino los mares luego, el agua llegará también contaminada a mi hogar y esto me producirá enfermedades, etcétera, etcétera. Quiere decir que si yo no sé convivir con mi medio ambiente, el medio ambiente va a ir en contra mío. En el origen de toda la creación, de este primer cosmos que estamos hablando, que es el protocosmos, el sagrado sol absoluto, es donde emana absolutamente todo. Y así entramos después a ese ayocosmos, es decir, ya se va formando. Ya son 3 leyes, porque todo está formado por las matemáticas, acuérdense. Se dice que el 3 crea y el 7 organiza. No es por casualidad que se dice que en 7 días se hizo la creación y el último día descansó Dios, ¿no? Todo es simbólico. La ley del 3 y la ley del 7. La ley del 3 la encontramos en el átomo, positivo, negativo y neutro. La ley del 3 la encontramos en muchas representaciones en el arte de los antiguos griegos y otros escultores, pintores de diferentes épocas. Y la ley del 7 es la ley que organiza la creación. Entonces, en este ayocosmos vamos a encontrar la siguiente nota descendiendo, que es la nota Si, y vamos a encontrar justamente millones de soles y planetas. Soles y planetas que de alguna manera están componiendo esta creación. Y digo, en un día cósmico, estábamos mencionando, se va formando. Pero
también luego, después de un día cósmico que es de miles de millones de años, luego viene la noche cósmica, es decir, luego todo se tendrá que recoger. Y es así como es el ciclo del Mahavan y del Chotavan que hablan en la India.